Bueno, vamos a dar comienzo a este taller. Mi nombre es Carla Bautista, voy a moderar este taller y ante todo voy a empezar con una pequeña presentación con algunas instrucciones y algunos datos para empezar el taller. Así que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Bueno, lo primero, bienvenidos a todos. Nos hace especialmente ilusión daros la bienvenida a un nuevo taller en esta serie de seminarios multilingües que la Genetic Society of America está llevando a cabo en varias lenguas, esta vez en español, y vamos a tratar los retos de hacer y comunicar ciencia como hispanohablante. Tenemos unos excelentes panelistas hoy, Roberto Carballido, Ataví Rodríguez y Javier Blanco, que nos van a hablar sobre los retos y las perspectivas que ellos han tenido durante sus trayectorias profesionales. Pero antes de pasar a hablar con ellos, voy a agradeceros a todos vosotros vuestra participación en este evento. Sin vosotros no sería posible. Muchas gracias por haberos inscrito en gran número y con todo ello voy a pasar a daros algunas pequeñas instrucciones. La primera de todas, tenéis disponibles los subtítulos en la barra baja del Zoom. Podéis ver esta parte de subtítulos y los podéis poner por si queréis hacerlo. Además, os recomendamos la vista de hablante, ya que hay muchas personas. Seguramente con esta vista vais a poder ver a cada panelista cuando responda las preguntas o a mí. Y finalmente, os animamos, por favor, a chatear, a hacer las preguntas en el chat. Nos encantaría recibir vuestras opiniones, vuestras preguntas. Vamos a intentar que esto sea muy dinámico. Así que, sin duda, si tenéis alguna pregunta, la hacemos por la parte del chat, que también está en la barra baja del Zoom. Antes de nada, me gustaría dar algunos datos sobre los participantes. El primero de ellos es que tenemos una participación muy diversa. Ya sabéis que el español se habla en muchísimos países, lo podéis ver aquí, pero tenemos de muchos otros países donde el español no es primera lengua. Llama la atención que muchas de las personas son de Estados Unidos o viven allí. Ya sabemos que hay muchas personas de habla hispana en Estados Unidos. Y además tenemos también muchas áreas, porque tenemos personas profesionales enfocados en el área farmacéutica o de la medicina, también en agricultura. Tenemos otros profesionales trabajando o teniendo que ver con el gobierno. Y finalmente muchas personas que trabajan en educación o en la investigación como tal, en instituciones de investigación. Por otro lado, nos preguntábamos cuál es el nivel de inglés que los participantes piensan que tienen o cuál es el nivel de inglés que han constatado a partir de algún examen oficial. Una gran sorpresa es que casi el 50% confirmó tener un nivel avanzado. Y esto es muy bueno porque al final la lengua inglesa es la que más se habla, sobre todo en ciencia. Pero también supone algunas dudas, porque si pasamos a analizar otras preguntas, vemos que más del 75% de los participantes, pese a haber reportado un nivel avanzado de inglés, tienen inquietudes a la hora de hablar inglés, por ejemplo, que no me entiendan o vergüenza de hacerlo mal. Esto además también se confirma porque más de la mitad también reportó problemas para seguir conversaciones entre colegas, lo cual es muy importante porque al final las conversaciones entre colegas, aunque no sean de manera oficial en presentaciones, etcétera, son muchas de en las que surgen ideas en la ciencia, ¿no? Pero esto, sin embargo, no nos detiene. Otra de las preguntas que hacíamos era si las personas habían realizado o los participantes presentaciones profesionales en inglés. Y como vemos, la lengua inglesa es muy importante en ciencia porque más de un 80% sí ha realizado presentaciones profesionales y más de un 50% ha realizado una estancia fuera. Además, la mayoría de los participantes se interesó por realizar un posgrado, una estancia o buscar un empleo, incluso emigrar fuera de sus países nativos. Y es por todo ello que hoy contamos con estos tres excelentísimos panelistas, con Roberto, Atabey y Javier. Vamos a pasar rápidamente a hablar con ellos.
nos van a dar consejos, nos van a hablar sobre sus perspectivas personales, vivencias, que seguramente nos van a ayudar a muchos. Y antes de nada me gustaría recordaros el código de conducta de GSA, de la Genetic Society of America. Es un código que todos seguramente vamos a respetar, ser amable y respetuoso con los anfitriones y los participantes. Como decía, os animamos muchísimo a que realicéis las preguntas y los comentarios que tengáis en el chat y silenciar el micrófono, por favor. Y finalmente me gustaría poner cara a todas las personas que han llevado a cabo este panel, este seminario, que han trabajado detrás. Ángel, Romina, Juan, yo misma y Jessica Bellet. Y por supuesto, gracias a la Genetic Society of America. Así que sin nada más que decir, vamos a pasar directamente a las presentaciones con nuestros panelistas. Nuestros panelistas tienen trayectorias muy diversas, ya lo vais a ir viendo, y además son hispanohablantes y han desarrollado algunas veces parte de su carrera fuera de su país nativo. Así que qué mejor manera de comenzar el taller que con ellos mismos presentándose, que nos cuenten un poco sobre sus perspectivas, sobre su trayectoria y cómo han evolucionado respecto a cambiar de lengua. Así que voy a dar el turno de manera aleatoria. Por ejemplo, Roberto, si quieres comenzar a describirnos un poco tu trayectoria, a presentarte con los participantes. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimo gusto y Carla y a todos los panelistas, a los organizadores, gracias por invitarme. Es un honor y me da muchísimo gusto que hispanohablantes se estén organizando, a pesar de que estén en otros países, algunos de ustedes, o que estén aquí en todo el país de Estados Unidos o otros países, es increíble. Mi jornada empezó, mi vida en los Estados Unidos empezó cuando tenía 24 años, eso es hace mucho tiempo atrás, en el 2007. Yo vine a los Estados Unidos sin el idioma inglés. Y claro, yo pensaba que iba a conquistar el mundo y que iba a ser muy fácil, pero sí fue un poquito difícil. Fue un poco difícil y me tomó tiempo, pero voy a mostrar un poquito más. Pero para hablarles de mí, yo lo que estoy actualmente haciendo, yo lo que me dedico es a buscar talento para la farmacéutica Eli Lilly, y busco talento en todo tipo, o sea, a científicos, de todas las posiciones que tenemos disponibles en Lilly. Y yo les puedo decir que hay mucho futuro y quiero también yo compartirles muchas cosas, pero fue un journey. No les voy a decir que fue sencillo, pero si te pones como se dice, un objetivo, sí se puede en Estados Unidos. Muchísimas gracias. La verdad que nos anima mucho las personas que hemos cambiado de país. Sabemos que ha sido difícil y seguramente todos los consejos que nos vas a hablar van a ayudar a gente que está pasando por lo mismo o a gente que le gustaría pasar por lo mismo, ¿no? Vamos a continuar, si queréis, por ejemplo, Javier, si te parece bien, una pequeña presentación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a los organizadores, un placer, un honor estar acá. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, soy profesor de ciencias farmacéuticas, trabajo en la Universidad del Estado de New York hace 17, 18 años. Realicé un entrenamiento postdoctoral en el Hospital de Niños de St. Jude en Memphis, Tennessee. Soy originario de Argentina, me recibí de bioquímico y también hice un doctorado en ciencias químicas. Y hace bastante ya que estoy en los Estados Unidos. No voy a mencionar fechas para que no se note. Realizo principalmente investigación en ciencias farmacéuticas, después puedo comentar, con énfasis en farmacogenética, enseño en la universidad y también hago servicio profesional. Muy completo, muchas gracias. Como veis, tenemos background muy diversos, una parte empresarial, selección de un poco de ciencia, o por otro lado tenemos academia como tal, investigadores, y ahora vamos a pasar a Tabei, si te parece, nos cuentas un poco acerca de ti. Sí, sí, un honor estar aquí también. Mi nombre es Atabey. Me crié en Puerto Rico, que técnicamente los Estados Unidos, pero nuestra primera lengua es español. Allá hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en química y después me decidí a hacer el doctorado pues acá en los estados, por así decirlo, en el mainland. Y me mudé a Michigan, donde hace mucha nieve, mucho frío.
y hice mi PhD de mi doctorado en bioquímica. Y al graduarme, o sea, tuve muchas experiencias en comunicación en ciencia, que puedo hablar durante eso en las preguntas. Sé que hubieron algunas de comunicación en ciencia, y luego me gradué, y ahora mismo estoy de editora y escritora en el canal de YouTube SciShow, SciShow Space, Espacio, Psicología, y el que le llamamos el original, el Prime. Muy bien, me ha llamado la atención el frío porque también es lo que yo siempre digo, yo vivo ahora en Canadá y cuando me preguntan también hace mucho frío, pero bueno, el desarrollo profesional es increíble desde luego cuando sales de tu país, ¿no? Así que ya completaríamos con Atavi con la parte de divulgación, otro perfil que hemos añadido a este panel, los tres súper interesantes. Si os parece bien, vamos a empezar con las preguntas. Como digo, si tenéis otras, por favor, no dudéis en escribirlas en el chat. La primera de ellas que nos gustaría haceros es sobre los desafíos, una pregunta general. ¿Qué tipo de desafíos, oportunidades enfrentasteis a lo largo de vuestras carreras como hispanohablantes? Es decir, ¿supuso algún problema ser hispanohablante? ¿Supuso alguna ventaja? En general, desafíos, oportunidades. No sé si alguien quiere empezar como tal, si no os nombro otra vez aleatoriamente. Por ejemplo, Atavi, que veníamos de hablar contigo. Sí, desafíos. Cuando yo empecé mi carrera doctoral, yo creo que el primer feedback que tuve en mi escuela es que, mi inglés no es muy bueno. Y yo como que, ok, ¿qué se supone que yo haga? Pero una de las cosas que hice para mejorar ese aspecto de mi aspecto académico fue que abrí un blog en español y inglés. Yo dije yo que si puedo, una de las cosas que me gusta durante mi doctorado es hablar de ciencia. Y yo digo que esto puede hacer dos oportunidades, mi mamá o mi familia, entonces sabe lo que estoy haciendo en casa, y de igual manera también practico con mi inglés. Y entonces así fue que uno desarrolla haciendo básicamente en ese aspecto, como que si mi inglés no es bueno, pues aquí es que lo tengo que practicar de una manera u otra. Y así fue que lo empecé a hacer, y eso literalmente me abrió varias puertas en comunicación en ciencia, porque empecé a ver cuando comunicaba en español e inglés que aunque mi inglés no era bueno, me gustaba comunicar ciencia en español e inglés. Y eso me abrió las puertas a tener una pasantía luego en divulgación en ciencia, que puedo hablar más luego sobre eso. Pero sí, ese fue mi mayor desafío. Muy bueno, la verdad, porque al final muchas veces es verdad que al final aprendemos a leer en inglés y a escribir en inglés, pero muchas veces yo también sentía que los conceptos yo los asimilaba mejor en mi lengua, ¿no? Entonces muchas veces sentía la necesidad de traducirlos de igual manera. Y además divulgar creo que es una manera muy buena para aprender otro idioma, ¿no? Porque tiene que ser accesible. O sea, no puedes complicarte mucho y es una manera de que tú mismo aprendas, muy interesante. Si queréis pasamos a Roberto, desafíos, oportunidades que nos puedes contar. Los desafíos, al principio para mí fue básicamente el cambio cultural, más que el idioma fue el cambio cultural, el hecho de no tener tus amigos, la familia, eso yo creo que fue lo que a mí más me costó. Y luego obviamente fue un poco, obviamente no teniendo el idioma es cómo puedo aprenderlo. Y hay formas que puedes avanzar, como escuchamos en Atavi, como que haciendo inglés sin español, eso es buenísimo. Pero yo lo que, por ejemplo, que empecé, algo que para mí era muy frustrante cuando yo quería expresar mis ideas y todo lo que quería hacer, yo, por ejemplo, lo que hice en mi carrera profesional fue, yo disfruto mucho la tecnología. Entonces lo que yo dije, ¿sabes qué? Yo entiendo tu problema, a lo mejor no puedo contestarte en inglés, pero te voy a dar la solución con este script, o te voy a dar esto con esto. Y ahí eso yo creo que fue como mi forma de empezar a ganar credibilidad, y poco a poco, o sea, fue como que abriéndome las puertas con el trabajo. Y yo sí, o sea, al principio no voy a negar, o sea, sí es difícil el poder comunicarte y te sientes como que, híjole, ¿me entendieron sí o no? Pero ya llega un momento en tu carrera que en verdad te tiene que valer. Y te tiene que valer porque hay muchísimas personas en esta situación en los Estados Unidos que son multilingües y que el inglés no es su primer idioma.
y algo que compartí con Ben muy poquito al principio, pero hay más de 40 millones de personas que en Estados Unidos que hablan el español en casa. Entonces eso también tiene que entender, hay una población que más o menos es 1 de cada 8 personas en los Estados Unidos hablan español en casa, y eso es muy importante que ustedes estén también, como se dice, al tanto, porque pues tu español también aquí es muy válido, es muy válido. Somos casi 18.5% de hispanos en los Estados Unidos. Sí, la verdad que me ha recordado, no sé si habéis visto alguna vez el meme de, creo que es Sofía Vergara, la actriz, de no sabes lo inteligente que yo soy en mi cabeza en español, porque es verdad que tenemos que estar intentando, como aparte de ya explicarnos en ciencia, ¿no? O explicar algo, un concepto es difícil, lo tienes que hacer en otra lengua. Entonces, por ejemplo, mira, Sabrina aquí en el chat nos está comentando que uno de sus mayores temores está asociado con la realización de entrevistas en inglés, y que le da mucho miedo no llegar a sus objetivos, o sea, a lo que ella quiere comunicar, ¿no? Yo creo que es un miedo que todos tenemos. No sé si más tarde en alguna de las preguntas, o Roberto, quieres añadir algo sobre esto, ya que sabes un poco acerca de entrevistas. Las entrevistas, y especialmente, por ejemplo, en el área, yo que estoy familiarizado, por ejemplo, en la farmacéutica que trabajo, son entrevistas muy estructuradas, y sí, puede haber ese temor realmente de poder contestar, pero lo que yo les voy a decir, y tengo muchos consejos, o sea, la práctica es el maestro, no dependiendo de tu idioma. Y también otra cosa que les tengo que reforzar es que mucho de la comunidad científica en los Estados Unidos es multicultural y son de muchos países. O sea, no nada más vas a estar interactuando con personas que son de Estados Unidos, que son anglos, 100%, no. Vas a encontrarte personas de todos los países que te puedas imaginar, y muchos de ellos también tienen la misma historia que la que tú puedes poner, o sea, pero sí, es algo que yo quiero hablar después probablemente cuando me hagan las preguntas, pero sí, te van a rechazar muchas veces, pero tú te tienes que decir a ti mismo sí, y seguir, porque te van a rechazar muchas veces. No lo quiero hacer así de que es todo súper bonito en Estados Unidos. No, hay mucha competencia. Las personas son muy competitivas en los Estados Unidos, pero algo que yo creo que al hispanohablante o al hispano es mucha de su, ¿cómo se dice?, de sus fuerzas, es que le siguen, y eso es lo que yo les recomiendo. Sí, que tenemos constancia, ¿no? Es verdad que igual que nos rechazan a nosotros, rechazan a los estadounidenses, ¿no? O como nos rechazarían en nuestros países, entonces seguir. Muy buena respuesta, y vamos a seguir hablando un poco de esto a lo largo de las preguntas, centradas en las entrevistas, pero me gustaría pasar a Javier también, que nos comente un poco su perspectiva en academia, en investigación, como en un laboratorio, que ya como profesor, qué desafíos ha enfrentado en otro país, o oportunidades, porque también a veces hay oportunidades, ¿no? También la multiculturalidad, digamos. Sí, en términos de desafío, voy a decir que la presión es permanente. Eso, bueno, distintas personas lógicamente tienen distintas susceptibilidades y pueden reaccionar de manera distinta a la presión, pero siempre está ahí. El ambiente de investigación es bastante competitivo, bastante exigente, así que siempre siento la presión. No hay día en el cual no experimente mis propias barreras desde el punto de vista de comunicación. Y Roberto ya lo dijo, creo que una de las soluciones es trabajar muy duro, estudiar, prepararse, practicar, y no hay otra. Voy a repetir el mismo concepto muchas veces, porque es así como se hace la diferencia. En términos de oportunidades, voy a decir que, también refiriéndome a Roberto, este es un país que, a pesar de todo, y sobre todo en ciencia, es muy abierto, recibe científicos de todas partes del mundo, de todas partes, es increíble. No hay barreras, no he escuchado en más de 20 años de carrera criticar a alguien porque habla mal inglés, o criticar a alguien porque escribe mal inglés. Jamás, en todo tipo de actividades, en mis clases, en mi laboratorio, en paneles de revisión a distintos niveles, jamás. Así que eso es un punto importante. Y en términos de oportunidades, quería referirme al hecho de que
tuve la suerte de poder realizar mi entrenamiento postdoctoral en una institución como St. Jude, que es un centro de investigación de primer nivel, multicultural, totalmente abierto. Se hablan todos los idiomas del mundo, idiomas que jamás había escuchado yo, y un lugar excelentemente bien preparado para recibir gente de todos los lugares del mundo. Así que fue una oportunidad fantástica. Y así empecé, dando un seminario a las 12 horas que había llegado a los Estados Unidos. Y después les voy a contar cómo hice para dar el seminario. Impresionante, sí que es verdad y estoy de acuerdo contigo en que yo, por ejemplo, yo estoy en Canadá, lo mismo, o sea, es súper multicultural todos los laboratorios, entonces a lo mejor hay como 10 nacionalidades, así que reciben a muchísima gente y nunca te juzgan, porque al final están muy acostumbrados a escuchar diferente inglés, ¿no? Y eso no es un problema nunca para ellos. Muy bueno, tengo ya ganas que me cuentes lo del seminario. Pero vamos a pasar a la siguiente pregunta, si quieres contigo también, Javier, relacionada a cuánto tiempo tardaste o sentiste, cuánto tiempo te llevó sentirte fluido en inglés desde que aterrizaste en un lugar de habla no hispana, en este caso Estados Unidos. El tiempo nunca, es infinito. Nunca me siento cómodo con el nivel de inglés. Hace 2 días tuve una clase y estaba enfrente de 140 estudiantes, son estudiantes avanzados de farmacia, y tenía que decir algo y no sabía si lo estaba diciendo bien. Y la forma en la que zafé, por hablar en argentino, fue directamente preguntar: ¿ustedes me entienden? ¿Me están entendiendo? ¿Están siguiendo lo que digo? ¿Lo estoy diciendo mal o lo estoy diciendo bien? Y los chicos son muy honestos, muy abiertos, y te van a decir. Y hoy también tuve una llamada por teléfono bastante complicada con un job recruiter, Roberto, y también quería explicar ciertas cosas y sentía como que del otro lado había un silencio por falta de entendimiento. Entonces le pregunté a la persona: ¿me estás entendiendo lo que estoy tratando de decir? Y al final sí, me entendió, y bueno, así seguí. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, porque me pasa igual. O sea, nunca te vas a sentir cómodo, ¿no? Y es muy bueno en relación a que al final, si tú estás dando esa clase, no es por tu conocimiento en inglés, ¿no? Eres profesor por tus conocimientos. Entonces, muy bueno que rompas esa barrera y preguntes directamente: oye, ¿me entendéis o no? Porque a veces no me entiendo ni yo, ¿no? Entonces, muy buena respuesta. No sé qué piensa Atavi, por ejemplo, de en qué momento se sintió cómoda con la fluidez en el inglés, si llegó algún momento. Yo creo que estoy también más o menos en el mismo canal que Javier, y viendo que también estoy escribiendo inglés, pero creo que la razón por la cual usualmente me siento incómoda es porque quiero hacer lo más perfecto posible o hacer el mejor trabajo posible con ese script o el guión que estoy haciendo, pero en realidad es que la perfección usualmente no vas a llegar ahí. Como que si quieres que sea perfecto, siempre vas a encontrar algo. No importa cuántas veces yo veo un guión, siempre voy a encontrar algo cada vez que vea, pero en algún momento lo tengo que dejar ir. Y siento que eso es algo que pues fue una barrera para mí en cuanto me fue desarrollando la divulgación en ciencia, como que quería que las cosas fueran perfectas, pero a la misma vez pues no me puedo encerrar en esa cajita de perfección. Entonces, una cosa como que me esclareció fue que estoy tan enfocada a veces en el lenguaje y se me olvida como que, maybe no soy yo la única que no sabe inglés, porque hay gente que su primer idioma es el inglés y no necesariamente escriben tan bien como yo. Y es como que, mira, sí, estoy haciendo un buen trabajo, es como que, pero es esa nulación de perfección que no me dejaba ver eso. Sí. Sí, la verdad que muy interesante lo que dices, porque además trayendo al hilo un comentario que nos han puesto por aquí en el chat de Andrea Holgado, que habla un poco de cuándo vamos a terminar de comprobar nuestra credibilidad, ¿no? Es muy cansado al final. Ya de base tenemos que tener una credibilidad en lo que decimos como científicos, y se suma que tenemos que convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos diciendo tiene sentido, ¿no? Porque estamos hablando en otra lengua. Entonces, exacto, dejar de buscar la perfección, y si alguien no nos entiende, como decía Javier, preguntarle directamente o que pregunte él, efectivamente.
Pues nada, no sé si tienes una respuesta, Roberto, ya que las respuestas son bastante al final, pero está bien que la gente sepa que nunca se llega a una perfección, ¿no? Sí, yo me siento muy alineado con Javier y con David. O sea, la respuesta es es constante. La pregunta para mí puede ser, ¿hasta cuándo me dejó de importar? 3 años. Lo tengo muy marcado yo. O sea, ya hubo un momento que dije, ¿sabes qué? Este es mi acento, soy quien soy, pero mi trabajo te va a demostrar que no importa mi acento, es mi trabajo y listo. Pero yo creo que, o sea, yo soy, como lo dije al principio, yo soy muy, o sea, no tienes que estar en esta vida así sin herramientas. Hay muchas herramientas ahorita disponibles que pueden utilizar para poder como que facilitar ese tipo de comunicación. Yo, por ejemplo, todavía cuando, a lo mejor yo siento que tengo inglés avanzado, porque ya llevo 15 años viviendo en los Estados Unidos, pero yo todavía utilizo herramientas como, por ejemplo, Grammarly, que cuando estoy escribiendo mi correo, me dice así, me hace flag. Y entonces, sí, eso me ayuda muchísimo. Y sigo aprendiendo, pero en verdad, va a llegar un momento en tu vida, en cualquier país donde hablen otro idioma, que en verdad tienes que decir, se acabó. Si no me entiendes, pregúntame, como dijo Javier. Sí, muy buena pregunta respuesta, perdón, y al final también lo que dices, ¿no? De demostrar lo que sabemos a través de tecnología, como decías con los scripts, haciendo una gráfica, la gráfica la entendemos todos, ¿no? Efectivamente, demostrarlo de otras maneras y que la gente sepa tu valía. Al final la valía no se demuestra por el idioma. Justamente me preguntaban a raíz por el chat, a raíz de las introducciones, había interés en saber cuál es el tipo de formación adicional que solamente, si dejamos de base la científica, se recomienda para adentrarse en el mundo de la divulgación. Imagino que Cataví nos puede comentar sobre eso, pero Roberto y Javier, si tenéis otra información, cuando me decís también. Hay gente interesada en divulgación. La verdad que, como dice Javier, la ciencia pura es muy sacrificada, ¿no? La carrera científica. No sé, Cataví, si nos puedes recomendar otro tipo de formaciones o... Sí, mi recomendación son las pasantías que puedes hacer en conjunto. Por ejemplo, mi pasantía de divulgación científica la hice en paralelo con mi doctorado, fue en mi último año. Entonces fue durante el verano del año pasado y se llama SSS Mass Media Fellowship y es para estudiantes doctorales o de subgraduados que están interesados en divulgación científica y los localizan en diferentes sitios de divulgación científica nacional como local. Lo pueden localizar en periódicos locales. Por ejemplo, aquí está uno que era el Indiana Star. A mí me localizaron en Science Friday, que es la radio nacional. Discovery, Smithsonian, you name it. Los sitios se rotan anualmente, pero puedes solicitar mientras estás en tu doctorado para pues, tener un chance de hacer divulgación científica, pero para el público general, que es una herramienta que también puede utilizar en el ámbito científico. Y también hay otro mismo fellowship, Science and Technology, algo así, que se llama algo así, es también en el SSS, pero es más bien en la Casa Blanca, y es divulgación científica para, pues en el Congreso, siendo ese puente entre lo que se necesita y tu expertise científica. Y esas son unas cosas que tú puedes hacer como stepping stone. Y si quieres hacer algo más local en tu programa doctoral, hay veces que necesitan gente que comunique lo que se está publicando en diferentes laboratorios. Eso puedes hacer un pequeño artículo y someterlo a tu departamento para que se divulgue de qué se trata tu investigación. Y que eso es bueno porque entonces los diferentes periodistas lo pueden coger y lo comparten en sus medios. Muy interesante, me los he apuntado todos. Muchas gracias. De ahí me busco los links y los pongo acá. Sí, los están poniendo por aquí los compañeros, pero podemos hacer una recopilación. Yo voy a añadir rápidamente, antes de pasar a Roberto y a Javier, nosotros trabajamos en la Genetic Society of America y tenemos un programa para jóvenes científicos de carrera temprana. Es verdad que es difícil pensarlo en inglés y traducirlo a español, como te pasaba, Tavi. En este programa específicamente tenemos un comité de divulgación donde algunos de nosotros, los organizadores, trabajamos escribiendo pues, piezas en blogs como, por ejemplo, en
en The Conversation, también lo hacemos en el blog de GSA, de Genes to Genomes, en en definitiva mucha divulgación. Entonces también, si os interesa, lo dejamos por ahí, por el chat, como oportunidades. Y no sé si Roberto y Javier queréis añadir algo sobre... Perdimos a Carla. Bueno, Javier, quiero añadir un comentario. Por ejemplo, algo que es relacionado con lo que Ataví estaba mencionando, que por ejemplo, como buscador de talento por científicos, todo tu trabajo que estés haciendo, independientemente del lugar donde lo estés haciendo, asegúrate de ponerlo, por ejemplo, en un perfil como LinkedIn. Es muy importante. Todo tu trabajo, ponlo en línea. Te vas a sorprender de cuánto impacto va a tener eso en tu carrera. Y es algo que es básicamente como tu CV, lo tienes que tener al día porque es impresionante, pero eso es lo que yo quería añadir relacionado con lo que dijo. Todo tu trabajo de todo tipo es relevante y puede ser encontrado como personas como yo. Muchas gracias, que creo que se me fue el internet, me salvaste ahí. No sé si Javier quieres añadir algo sobre esto. La verdad que sí, que tenerlo en el currículum es muy importante. Yo, por ejemplo, tengo en Google Keeps una lista donde voy añadiendo cosas, ya luego las pasaré de manera más seria, pero se te olvidan, ¿no? Cuando haces este tipo de trabajos adicionales, aunque sea una línea de qué has hecho, porque al final luego te pones a hacer tu currículum y a lo mejor te pones a recordar y se te pasa algo. Entonces, muy importante ese punto. No sé, Javier, si quieres añadir algo o continuamos. No, está bien. Continuamos. Vale. Sí, la siguiente pregunta es un poco pues hablar sobre anécdotas o cosas curiosas que os hayan pasado relacionadas con la comunicación científica en inglés, ¿no? No sé si tenéis alguna anécdota de cuando llegasteis a vuestros destinos o algo que queréis compartir. Por ejemplo, Atabey, si quieres. Sí, estoy tratando de pensar como que yo creo que una pequeña anécdota de cuando estuve en Science Friday es que una cosa de las que yo propuse mientras estaba en el verano allá es hacer un episodio que fuera en español y otro en inglés. Y entonces, cuando hicimos las dos versiones, fue interesante cómo, porque la persona que estábamos entrevistando, su primer idioma es el español. Entonces, viendo esas dinámicas de lo que pasaba en español versus la entrevista la entrevista en español versus la entrevista en inglés, fue súper interesante porque podríamos hablar de cosas de que pasaban en el Perú. Estábamos entrevistando acerca del río hirviente de Perú en el Amazonas. Entonces, lo más que me impactó de esa historia es que la abuela de la científica que estamos entrevistando por primera vez pudo entender la investigación que estaba haciendo su nieta. Y eso a mí o sea, me tocó un hilo en el corazón, porque es como la investigación que está pasando en el Perú, casi en su patio, ella nunca supo de eso hasta que pudimos comunicar la ciencia en español. Y eso fue como que uno de los momentos que sí, comunicación, sí, sí. Sí, que te toca el corazón. Es verdad Sí. que muchas veces no ponemos tiempo en explicar a nuestras familias, a nuestros amigos qué hacemos, porque estamos acostumbrados a explicarlo en otro idioma, ¿no? Y entonces hasta es difícil explicarlo en otro idioma como para traducirlo al tuyo, donde faltan muchas palabras en ciencia, no tienen traducción siquiera. Eso ya dice mucho. Muy, muy interesante, me ha tocado el corazón a mí también. No sé si quieres compartirnos alguna anécdota, Javier, seguro que tienes alguna. Tengo 1000 anécdotas. Sí, ya sé. Aparte, tengo 2 hijos, que uno nació en Argentina y mi hija nació acá. Y por supuesto se criaron acá, así que eso adiciona una capa extra de complejidad, porque hablan inglés, hablamos español en casa. No, volviendo al tema de la práctica, cuando yo vine para mi entrevista como postdoc, me recibió una científica de Argentina en su casa, tuvo la amabilidad de recibirme por 3 días en Memphis, ¿no? Y una científica extremadamente
productiva de Córdoba, de Argentina, ya lo dije que era de Argentina, pero de Córdoba, una persona espectacular, una persona que escribió el libro en lo que se refiere a, y ya que estamos en la sociedad genética, en el cariotipeo de leucemias pediátricas. Se llama Susana Raimondi, la pueden buscar en PubMed y van a ver que es un verdadero monstruo de la oncología pediátrica. Bueno, cuando llegué, le digo, Susana, mañana doy el seminario, y ella me dice, ¿cuántas veces practicaste? Y lo practiqué como unas 5 veces con mis colegas en el laboratorio, y también me lo escuchó la que en ese momento era como una especie de profesora de inglés. Me dice, vos estás loco, no, vení para acá. Y me llevó al sótano, y ella tenía un proyector de diapositiva en ese momento, mirá qué viejo que soy, y armó todo y me hizo practicar el seminario como 15 o 20 veces. Delante de ella lo escuchó 15 o 20 veces, y 15 o 20 veces me dio las correcciones, las devoluciones, y al otro día estaba más que listo, y bueno, así presenté el seminario, después sobreviví las entrevistas, pero este es el mensaje, ¿no? Práctica, trabajo y dedicación. Ya con eso la corto. Tengo más anécdotas, pero después las voy contando. Genial, la verdad que es verdad que a veces damos con gente cuando llegamos, ¿no? Que eso, que nos reciben muy bien sin esperarlo. O sea, que muy bien la parte del seminario, ya vimos que triunfaste a partir de ahí. O sea, que, que genial. No sé si, Roberto, quieres compartir alguna anécdota así también que anime a la gente, ¿no? Que vean que no todo es perfecto en una trayectoria, ¿no? De gente exitosa como sois vosotros. Algo que yo quiero añadir en parte de lo que mencionó Javier, algo que yo les recomiendo si están pensando en venir a los Estados Unidos, es también, hay muchas personas que quieren ayudar, pero no van a ayudarte si no alzas tu mano. Eso es algo que yo creo que no quiero generalizar a hispanohablantes como cultura, pero muchas veces es como que no queremos pedir la ayuda porque nos pueden juzgar, lo que sea, pero te vas a sorprender, especialmente en la comunidad científica, cómo te ayudan, pero no va a pasar, o sea, eso les tengo que decir, no van a leer tu mente. Entonces, quítate la pena, alza la mano, simplemente necesito ayuda, te vas a sorprender. Sí, la verdad que muchas veces pensamos que estamos en un callejón sin salida y no pedimos ayuda, y es tan fácil como decir, oye, ¿me ayudas en esto? Oye, te presento mi seminario para ver qué fallos tengo. Una cosa que hacemos aquí también mucho es, mismamente nosotros en este laboratorio aquí hablamos en francés, la lengua de Quebec es francés, entonces aunque la gente sepa muy bien hablar inglés porque es la segunda lengua, practicamos mucho las presentaciones y eso ayuda a que llegues muy preparado. Entonces, como al hilo que decía Javier, practicar y hasta llegar. Y como dice Roberto, si lo necesitas, pedir ayuda. Aunque no se lo presentes a tu jefe si no tiene disposición, pues a unos colegas de profesión, efectivamente. Uy, que me toca a mí todavía. Quería también saber, porque a raíz de lo que hablábamos con Atabey de que, por ejemplo, esta abuelita, ¿no? Supo muy tarde de lo que hacía su nieta o un familiar, ¿no? No comunicamos tanto nuestros resultados a veces a gente cercana, ¿no? O incluso al público general. Nos gustaría saber un poco si pensáis que es importante comunicar estos resultados, ya sea en los trabajos, en los proyectos que tenemos científicos, en cosas que leemos que son interesantes, ahora todo lo relacionado con la pandemia, que hemos visto mucha desinformación. Nos gustaría saber si creéis que es importante comunicarlos en español, por qué motivo, y sobre todo, bueno, ya habíamos hablado un poco de blogs, si tenéis algún recurso o alguna página donde se haga esto, algún foro, también si lo podéis compartir. Así que si queréis empezamos al revés ahora con Roberto, que acaba de hablar. Híjole, yo lo que les puedo decir que sí, o sea, yo como una persona que participa con la comunidad científica, pero no como científico, necesitamos más recursos en español. Simplemente para darle el interés también a las nuevas generaciones, porque muchas veces no hay muchas personas hispanohablantes que se interesen en ciencia, y muchas veces necesitamos ese tipo de materiales para que personas digan de que, ay, yo puedo ser científica. Eso es lo que necesitamos.
y desgraciadamente yo lo que veo, por ejemplo, en la población que actualmente vive en los Estados Unidos, no es que no quieran estudiar ciencia, es que simplemente no hay información o personas que puedan ser así como que a las que les puedan poder hablarles de la historia, de lo que es la ciencia, y ayudaría muchísimo tener más de esos recursos para nuestra comunidad hispanohablante. Sí, totalmente de acuerdo. Además, tú que fomentas mucho la comunidad latina, ¿no? Y impulsas mucho a los hispanos. Es verdad que si crecemos estudiando libros donde lo máximo que aprendemos a lo mejor en el colegio es sobre Mendel, que no le quiero desprestigiar, pero no nos abren horizontes, no nos ven hacia dónde podemos ir, o incluso en las televisiones no hay mucha ciencia en español, no vamos a crear el interés, ¿no? Entonces, exacto, crear ciertos recursos entre nosotros. Desde aquí vamos a hacer un llamamiento. Como decía Tabey, ábrete un blog, habla de español, háblale a tus amigos y así lo vamos a intentar expandir, ¿no? El conocimiento. No sé si Tabey quieres añadir algo aparte de lo que ya nos habías comentado sobre la importancia de comunicar, tú como comunicadora, ciencia en español y algún recurso. Sí, yo digo que con esto de lo que ha pasado del COVID es súper importante la comunicación en ciencia en español. Una de las cosas que puedo compartir, estoy tratando de, estaba buscando el link, y es Ciencia PR tuvo una campaña que se llama Aquí nos cuidamos, y entonces ellos, pues con científicos también desarrollaron literatura relacionada al COVID para la comunidad hispana. Y eso tuvo un impacto súper grande en lo que es la educación del COVID, lo que debería hacer, las preguntas de qué pasaría con el Delta, infecciones de personas que son vacunadas, no vacunadas, etc. Eso es una información súper importante que se debería llevar a esta comunidad. Y proyectos como este son súper importantes para hacerlo. Y si tú como científico puedes hablar con tus familiares acerca de eso, pues si puedes hacerlo, hazlo. Sí, aunque sea empezar desde la pequeña escala, ¿no? Sentados a cenar cuando volvemos en Navidad, efectivamente. Y ahora, bueno, me gustaría saber un poco la opinión de Javier, ya que es un poco más académico y seguramente los resultados al final son más centrados en ciencia como tal. Si comunicas tus resultados, tus proyectos en español en algún momento y si lo haces, o sea, y por qué sería importante hacerlo, ¿no? Sí, a nivel personal, las oportunidades que tuve para comunicar los resultados en español fue cuando me invitaron a dar seminarios en Argentina, en Uruguay, presentaciones. También fui a México. Creo que hay un colega de Durango por acá, le he visto, Alonso, creo que está por acá. Aprovecho para saludarlo. Esas son las oportunidades para comunicar, para tratar de impulsar proyectos, mover como quien quiere decir la cosa, colaboraciones. Ahí está, Alonso Gándara, está saludando por el chat. Que son actividades muy importantes para difundir, ¿no? Difundir y tratar de abrir lazos para que, bueno, progrese la ciencia, y en el caso del tipo de investigación que hago yo, que es un poco más aplicada, clínica o preclínica, bueno, tiene un beneficio un poco más inmediato en pacientes o potenciales pacientes. Así que esos son los ejercicios de comunicación que he hecho en español, fundamentalmente. ¿Y has disfrutado más hablando de tus proyectos en español o en inglés? Ocurre algo notable, porque cuando tengo que hablar de asuntos científicos, todo el lenguaje que tengo es en inglés, entonces empiezo a mezclar todo porque no salen abreviaciones o el nombre de ciertas técnicas, y se hace un lío, y al final lucho mucho contra eso para pasarlas al español lo más, digamos, las presentaciones lo más que pueda, pero siempre es un tema, sí, se complica. Sí, desde luego que se me ha vuelto a ir el internet, lo siento, no sé si me he perdido algo, pero por lo que decíamos al principio, efectivamente es complicado cuando tenemos que hablar con estos términos, ¿no? En otra lengua, sobre todo que todo lo escribimos en inglés, toda la terminología es en inglés, y por ejemplo, primer, ¿no? No encontramos
a veces manera, ¿no? O cualquier cosa mínima y ya estás hablando, se han asimilado en la lengua española, pero entiendo perfectamente cuando has practicado un montón de veces tu presentación en inglés y de repente la tienes que pasar a español. Ya como que te varía todo, ¿no? Nosotros, oh, perdón. No, continúan. No hay No, anecdóticamente, pero creo que debe ser común para muchos miembros de la audiencia. En Argentina, por supuesto, escribimos nuestras tesis en español, pero estamos forzados a leer literatura en inglés, que es algo que le agradezco a mis mentores, a mis profesores, desde que era un niño casi que nos hacían leer forzadamente, y bueno, después creo que por gusto, literatura en inglés, y escribir las tesis se vuelve también un desafío porque muchas veces uno tiene que traducir nombres de técnica, abreviaciones, otro tipo de acronismos al español y presentarlos y se vuelve complicado, pero sí, se Sí, puede hacer. al final leer en inglés es lo que nos da un poco también la cultura, ¿no? Porque como decíamos, la mayoría de ciencia está hecha en inglés. Yo me acuerdo que empezaba intentando leer papers en español y al final mi conocimiento estaba a lo mejor a un décimo, ¿no? de lo que sería la literatura en general sobre ese tema. Eso es totalmente cierto. Así que sí, agradecimiento a todos esos profesores que, aunque en ese momento los odiáramos, nos abrieron un mundo, desde luego. Bueno, me gustaría ahora ya que hay mucha gente que se está planteando, como habéis visto en los datos iniciales, hacer una estancia fuera, ya sea emigrar o un trabajo, que nos comentarais qué consejos, qué os hubiera gustado a vuestro yo del pasado, os hubieran dicho antes de iniciar esta aventura, ¿no? De irse a otro país y hablar otra lengua. Así que si queréis, para dejar descansar a Javier, sigo con Roberto, por ejemplo. Yo creo que algo que me hubiera gustado escuchar antes de mudarme a los Estados Unidos es tu proceso inmigratorio va a ser complicado, especialmente ahora. Puede ser muy retrasado, puede haber muchas sorpresas. Tienes que estar preparado y preparada para cualquier tipo de contingencia, porque puede pasar. Y dependiendo de cada administración, van a tomar diferentes acciones con los estudiantes internacionales. Ese es uno. Y segundo es de que desde que antes de que te vayas a mudar, tienes que hacerte la mentalidad de que no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero si le echas ganas, en verdad, así como dirían, el sueño americano, sí sí es posible, pero tienes que mentalizarte de que nada más que no va a ser inmediato, o sea, no va a ser fácil. Eso yo creo que a mí me hubiera encantado escuchar, como para hacer todo más rápido, pero ten paciencia contigo mismo también, es algo que yo también tienes que tener muy en cuenta. Y a lo mejor quieres cambiar el mundo, sí lo vas a poder cambiar, pero todo va a estar, pero simplemente no te digas no a ti mismo. Sí, es muy importante. Es verdad que, como dices, el sueño americano hay muchas oportunidades, pero también hay mucha competencia, ¿no? Entonces, al final, saber que tú vales y seguir para adelante. No sé si a David quieres añadir algo, algún consejo que te hubieras dado a tu yo del pasado. La pasantía que yo tuve fue remota. Fue desde mi casa. En ese ámbito no creo que, bueno, me imagino que eso no va a cambiar espero que cambie, pero, ¿sabes? Si la de usted también es también remota, una de las cosas que a mí me ayudó fue tratar de conectar con diferentes personas donde tú estés y en donde tú quieras estar. Por ejemplo, a mí pues me benefició mucho conectar con personas que fueran comunicadores en ciencia, que estuvieran pues en Science Friday y que se habían ido de Science Friday también, y conectar con esas personas y hacer esas conexiones que eventualmente te pueden ayudar. Y esa es una de, pues como que lo tengas detrás de tu mente, como que, ok, voy a hacer estas conexiones porque maybe me interesa ser industria, o maybe me interesa ser academia, para hacer esas conexiones, algo que pues, deberías tener presente. ¿No? Roberto tiene. Tengo que aplaudirte a eso. Yo creo que también es una de las cosas, es hacer esas conexiones lo más pronto posible. Si tienes como que una idea, Estados Unidos, en muchas la cultura es el construir tu red social, es muy importante. Muchas veces es más importante que tu conocimiento, a veces. Entonces es empezar a conectar lo más rápido que puedas también. Sí, imagino que Javier, con tantos años que llevas allí, ya tendrás una red, como dicen,
además con tus niños allí y todo, imagino que habrá sido, las conexiones las tienes que hacer. No sé si tienes algún consejo más o que añadir a esto. Consejos para el que ya está acá, tratar de esforzarse para embeberse de la cultura de los Estados Unidos, o sea, no ser antagonista, porque si uno tiene una posición antagonística, la va a pasar muy mal. Entonces, abrirse a la cultura, yo enfatizo mucho para todos, no solo para los de habla hispana, le digo a mis alumnos todo el tiempo, leer es importantísimo. No solo leer literatura científica, pero leer literatura en general, suscribirse a una buena fuente de información como el New York Times, The Guardian, o por ejemplo, a un buen magazine o semanario como el New Yorker, The Atlantic, y empezar de a poquito, así empecé yo a leer buenos escritores, a uno lo va a hacer un mejor escritor, un mejor hablante. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es escribir bien en nuestro negocio, también, aparte de hablar. Escribir bien es fundamental para una carrera científica, sea donde sea, en academia, en pharma. Así que eso es un componente que no puede ser dejado de lado y lo considero esencial. Hay que esforzarse, lleva mucho trabajo. Yo todavía no lo hago, no puedo, pero trato y lleva, es un componente crítico. Sí, desde luego que a veces echamos mucho de menos nuestro país, ¿no? Y nos quejamos mucho, yo soy la primera que lo hace. Y es verdad que al final es necesario introducirse en la cultura y, como dices, estar actualizado, ¿no? Que tengas temas de conversación que hablar con tus compañeros, a lo mejor, pues eso, leyendo el New York Times, muy, muy buen consejo. Ya vamos acabando, la verdad que súper variado. Voy a hacer una última pregunta específica para cada panelista, para cada uno, sorpresa, va una. Así que si hay alguna última pregunta que queráis hacer por el chat, os invito a hacerla ya. Y eso, bueno, comenzamos si queréis. Bueno, nos decía antes de seguir Taisa, que es verdad al hilo de que hablamos, ¿no? Que cuando presentamos en español y estamos acostumbrados a presentar en inglés, que al final es muy difícil presentar, o sea, cuando quieres expresar tus ideas y sin querer se te mezclan ambos idiomas en tu cabeza, o sea, estamos pensando, hay gente que, bueno, por ejemplo, cuando está mucho tiempo ya en un país, sueñas en ese idioma y todo está mezclado. Es verdad que al final no hay que rendirse y si en la presentación te sale algo en inglés, pues lo dices porque te van a entender. Y bueno, paso a las preguntas específicas, si os parece bien. La primera, para Roberto, nos gustaría saber, ya que pues eso, promueve mucho la comunidad hispana, como vemos, quieres que creemos blogs y que se promueva eso, ¿no? Nos gustaría saber si tienes algunos consejos sobre, para los jóvenes científicos que les gustaría posicionarse o planean aplicar a posiciones en industria, ¿qué consejos tendrías? Hablando un poco también sobre las entrevistas y todo eso que nos decías al principio. Tengo muchísimos consejos, voy a tratar de ser así súper conciso. Uno que nada, tienes que conectar con las personas dentro de la industria que quieres aplicar. Es muy importante, no nada más apliques. Pero segundo, no nada más, por ejemplo, tengas tu currículum o resume y lo mandes, a empezar a mandar. Si quieres entrar a una industria en particular, busca un trabajo. Primero que nada, checa los requerimientos de esa posición, los requerimientos básicos. Y es muy importante, en muchas industrias los llaman de diferentes formas, pero por lo general los vas a ver como requerimientos básicos de la posición. Si tienes los requerimientos básicos, ya estás del otro lado. Lo que vas a tener que hacer es aplicar y tu resume, que a lo mejor ya lo he escuchado muchas veces en academia, tienes que hacer que tu resume como se tenga las mismas palabras que está buscando esa posición. Porque el científico que te va a contratar no va a tener tu información. Vas a tener que pasar una persona que va a revisar tu información. Y esa persona no va a ser un científico, va a ser una persona como yo. Entonces, si por ejemplo estás viendo que quieren oligonucleoides, tengo que buscar esa palabra. Y si no me la pones, no te va a pasar. Es así de sencillo. Es muy importante hacer eso. Y cuando, o sea, ya que tengas esa información, aplica. Si vas a contactar a una persona que está en la industria ya para aplicar, no nada más conectes y de que, voy a poner de que, hola, soy Ángel y quiero trabajar en Lilly, por ejemplo.
No, hola, soy Ángel, tengo esta posición, quiero aplicar como researcher en este departamento y tengo las capacidades en esta posición. O sea, tú te tienes que facilitar la información y es más fácil que, por ejemplo, yo diga, oye, este Ángel se ve buenísimo, chécalo. Entonces es más rápido. Si no vas a batallar mucho, y algo que les pasa muchísimo a los aplicantes, especialmente a los hispanohablantes, no sé por qué, es que solamente aplican y no le ponen atención a los basic requirements y legalmente muchas personas van a ser rejected porque si te fuéramos a considerar estaríamos aplicando como discriminación a las personas que estamos considerando en los requerimientos. Entonces es muy importante. Eso es yo que, si tú puedo decir, esos son los el principal, aplica de esa forma y empieza a crecer tu network. Por ejemplo, y yo te lo digo, y es lo que yo digo, busca ayuda, conecta conmigo. No, si quieres no trabajar en Illinois, no quieres trabajar en Illinois, eso no es problema, pero conecta conmigo, yo te puedo dar consejos. Si estás interesado en una carrera en farmacéutica, yo te conecto. Y hay muchos hispanohablantes en Science, hay muchísimos. Otra cosa muy rápida, conecta en organizaciones científicas como SACNAS. SACNAS es una organización impresionante, hay muchas personas hispanohablantes también ahí. Te recomiendo, porque hay muchas oportunidades que salen por esa forma. Muy bueno, la verdad que al final es como divulgar tu currículum, ¿no? Hacerlo Sí. comprensible. Y rápido, tu perfil en LinkedIn es muy importante. A lo mejor no tiene que ser perfecto, pero ponlo y te vas a sorprender. Que te comience a ver, que te vean, por así decirlo. Que cuando vean tu nombre puedan ir a algún lugar a buscarte, ¿no? Muy bien, la verdad, muchas gracias, me he apuntado todos, a ver si me sirven. Bueno, la pregunta para Tabei sería un poco relacionada con, ya que nos contabas que hacías divulgación y que lo has hecho en ambos idiomas, nos gustaría saber cuál es la forma más atractiva para hablar de ciencia en redes y si has notado diferencias en cuando hablas en español o en inglés, en la interacción, etcétera. Sí, hablar de ciencia o divulgación en ciencia en las redes es interesante porque depende de las conexiones que tú tengas en las redes y las personas que ven tu contenido. Si tienes personas que ven tu contenido que predominantemente es en español, pues usualmente depende de tu audiencia, ¿no? Si la mayoría de la gente que interactúa con tu contenido pues en inglés, pues en inglés. Depende de cómo o cuál sea tu audiencia, depende de tu red. Pero una de las cosas interesantes que he visto es la comunidad que uno crea. Que viendo que tú comuniques posiblemente en inglés, usualmente conectas con personas que también hablan español. Entonces, que se puedes poner en los mensajes personales como que, mira, yo soy de Puerto Rico, tú eres de Argentina, y pues empiezan a hablar y pueden hacer colaboraciones, así que yo he hecho varias cosas de esa manera, que no necesariamente es porque mis posts de las redes sociales es en español, pero sino las conexiones que pasan después de eso, que también es súper importante. Se resume todo al final a conexiones, sí, efectivamente, pero en todos lados, además, en todos los países. A veces de manera mala, pero en este caso en ciencia siempre son de manera buena, ¿no? Que al final las conexiones no es que te vayan a colocar en un puesto, sino que te hacen ver otras partes de la ciencia y te hacen descubrir otros caminos, efectivamente, y relacionarte con otra gente que te va a enseñar cosas, ¿no? Y ya por último, antes de terminar, si no recibo ninguna otra pregunta, la pregunta para Javier, que ya sabemos que en academia estamos todo el día escribiendo becas, subvenciones, proyectos. Nos gustaría saber si tienes algún consejo, ¿no? Para pasar, sobre todo para los científicos que se establecen al principio y no tienen ni idea de, a lo mejor, de cómo fue la primera vez que redactaste un proyecto en inglés, cómo te fue con los organismos que te subvencionaban. Si tienes consejos acerca de esto, sería súper bueno para los científicos que se están estableciendo después del postdoctorado, a lo mejor. Qué buena pregunta. Lo principal creo que es tener un par de mentores o colegas que estén interesados en leer lo que uno escribe y criticarlo desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista gramatical, si lee bien, si se entiende. También practicar mucho, hay que escribir bastante, algo que es difícil. Para mí es difícil forzarme a escribir, pero la práctica es el maestro. Y no tener miedo y también mandar aplicaciones.
pero también hay un fino balance, ¿no?, entre mandar demasiado y también mandar algo que es un producto que está bien terminado, que tiene sentido, que está soportado por datos y que se nota que la persona que lo está mandando pensó y trabajó en eso. Porque si no, aunque este mundo parece muy grande, es relativamente chico, y si uno manda al tontón, por ahí tu nombre no va a sonar tan bien, vas a quedar medio mal posicionado. Así que hay que ser cauteloso también en ese sentido. Sobre todo cuando uno manda a asociaciones o a paneles específicos, cuando uno busca soporte del gobierno federal, por ejemplo, como es el caso del NIH acá en los Estados Unidos. Sí, no mandar cualquier cosa, ¿no? Que sea un No, documento revisado. no, Exactamente, muy buena. nunca, nunca. No, 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 no. No, Bueno, porque se nota, hay un tiempo limitado y uno, como te digo, parece enorme e infinita la cantidad de potenciales revisores y todo, pero no es así. Al final es un mundo relativamente pequeño. sí, efectivamente, si damos con personas como nos contabas que están dispuestos a escucharte 15 veces la presentación, están dispuestos a revisarte el documento, ¿no? Es verdad que hay gente que es muy dispuesta y muy colaborativa y como dice Roberto y decís, al final pedir ayuda, sí se necesita, ¿no? También para escribir proyectos. A mí me ha pasado porque yo he tenido que redactar no sé cuántas mil becas. También cuando sales un poco a Estados Unidos o a Canadá ves que hay muchísimas becas. Entonces, de escribir una en España o dos, que son las que hay, a escribir 10 demandas, al final ves que hay mucha gente dispuesta a ayudarte, ¿no? Y a corregirte. Así que efectivamente, que pase por las manos de muchas personas, mentores, como decías. Y nada más, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. Porque ya os hemos robado mucho tiempo, desde luego súper aprovechado. Estoy muy feliz con todas vuestras respuestas, todo lo que nos habéis ayudado. Yo ya tengo aquí todo escrito, todos los consejos que he ido apuntando también. Os agradezco mucho vuestra participación, vuestra disposición y a contarnos todas las vivencias personales sin tapujos. Ha sido súper ameno. Igual a todas las personas que han participado y que han visto el taller, os agradezco mucho vuestra participación. Me parece que va a quedar grabado. Si tenéis o queréis rever alguna cosa, vamos a intentar también pasar todos los links en algún correo por GSA o en alguna plataforma. Ya estáis viendo que están compartiendo los LinkedIn. Roberto, que nos decía que le pidamos ayuda, pues te la vamos a pedir seguramente a David el Twitter, igual Javier. Y nada, que me voy a despedir aquí. Los panelistas, si queréis, quedaos un momento. Y al resto de personas, muchísimas gracias por la predisposición y todos los comentarios que nos habéis hecho a través del chat, las preguntas, etcétera. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Un gusto estar acá. Igualmente. Un placer. Gracias.